Buenas noches. De nada vale todo el conocimiento del mundo si no somos capaces de someternos a la responsabilidad que trae dicho conocimiento. La cualidad de ser santos solo se aplica a hombres y mujeres que saben negarse a sí mismos y vivir para Dios. Busca la dirección del Espíritu Santo, ya que es el consejo que mejor funciona si en verdad quieres vivir en sanidad. Nadie sin la plena dirección del Espíritu Santo puede en verdad ser considerado santo. Él es el que nos guía a toda la verdad, a toda la justicia. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo que necesitamos su presencia, su instrucción, cada día de nuestra existencia para saber qué es y cómo mantener esa sanidad, esa santidad, dejándonos moldear por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante en nuestro caminar diario mantener esa sanidad. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es el estudio y la obediencia de los principios bíblicos. No existe la forma de ser santo sin la observación de la palabra de Dios. Cuando tú caminas encontrarás en ella todos los principios bíblicos para vivir conforme al Señor. Ante todo, sé hacedor de la palabra y no solo oidor. Sé estudioso de ella, pero ponla en práctica. Esto es algo que lo podemos ver en Santiago 1:22. Pero también debemos ser practicantes del ayuno. La Biblia nos enseña que debemos fortalecer el espíritu y debilitar los deseos pecaminosos de la carne. En el ayuno hay un gran poder y además la misma palabra de Dios nos dice que de estas cosas hablamos no con sabiduría humana, que es con la enseñanza del Espíritu. Y tú puedes ir a 1 Corintios 2, versículos 13 al 15 y encontrarás sobre la sabiduría. O sea, dicho de otra forma, la lectura bíblica, el ayuno y la oración son los que hacen estar en mejor condición para ser dirigidos por Dios. Y en ese caminar y en ese mantener tu sanidad, toma la armadura de Dios. Pablo nos habla en Efesios 10 en adelante que la lucha que cada uno libramos como creyentes del Señor no es contra seres humanos, es contra seres espirituales de maldad. Por lo tanto, siempre se ha recomendado que todo cristiano se ponga la armadura de Dios para mantenernos firmes en los días difíciles. Algunos cristianos, y tenemos que ser realistas y lo decimos con todo respeto, muchos se la ponen en un acto simbólico, pero sus vidas, su falta de entrega, ahí se ve que no tienen realmente la armadura de Dios. O sea, no es leer el versículo, es aplicarlo. Muchos dejan que desear y están muy lejos de la realidad. Sin embargo, hablan de tener la armadura de Dios, pero no la viven. Es que el simbolismo carece de efectividad si no se tiene una buena relación con Dios viviendo una vida consagrada a Él. Por eso tenemos que aprender que el verdadero significado de llevar la armadura de Dios es fortalecernos en el Señor y es tener la firmeza en Él. Dos cosas importantes, más todo lo que dice Efesios, que ya lo habíamos visto y que pues está cada una de las partes de la armadura. Si tú no te fortaleces en el Señor, si tú no tienes firmeza en el Señor, ¿cómo puedes hablar que tienes la armadura del Señor? Y entonces qué hermoso, porque entonces ya después de tener esa firmeza, entonces vas a poder tener el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Y después de ponerte la armadura de Dios, entonces debes conocer el poder de la oración. Habla con Dios. La oración es para que todo esto llegue a nosotros, llegue a nuestro corazón. Nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios,
pero también debemos aprender a escuchar a Dios. Muchas veces nosotros oramos y sentimos esa ministración del Señor, esa tranquilidad, esa paz. ¿Cuántas veces has sido ministrado mientras oras? Es que el mismo Dios habla contigo, te da instrucciones. En su palabra Él nos dice que debemos venir a su presencia. Ahora, ¿cómo debemos venir? Con manos santas. Eso dice la palabra. El orar constantemente al Padre te recordará tu compromiso de vivir en esa santidad, en tener un corazón dispuesto. Por eso estamos viendo cómo mantener la sanidad. Y si tú quieres tener una sanidad, pues entonces tienes que conocer tu posición en Cristo Jesús. Es que tu posición en Cristo es una posición de victoria y no de derrota, de poder y no de miedo, de dominio propio y no de debilidad ante la tentación. Jesús nos lavó con su sangre todo lo sucio que teníamos, nos regaló una vida diferente, nos dio una autoridad vencedora en el poder del Espíritu Santo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Por eso también tienes que aprender a confesar la palabra. Es importante la confesión de la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que memorizarla, hay que repetirla, hay que vivirla. Pero para mantener esa sanidad emocional, tu mente tiene que seguirse liberando de todo lo que tiene y de llenarse de la palabra de Dios. Es que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22, 24. Por eso es que hay que renovar constantemente. Esto trae bendiciones sobre tu vida. A veces nos seguimos comportando igual, a veces nos seguimos hablando igual, a veces seguimos pensando igual, pero nos ufanamos de ser hombres y mujeres nuevos en el Señor. Por eso debemos aprender las promesas de la Biblia. Y qué hermoso que las aprendamos, pero cuán hermoso es que las practiquemos. Tómalas para ti, vívelas, camina en ellas. Y también sabiendo que estamos en esta carne y que pues tratamos de ser lo mejor posible en el Señor, pero nos equivocamos, se nos salta el switch. Por eso trata de ponerte prontamente con el pecado. Porque si tú ya estás caminando como hombre nuevo, si el Señor te ha ministrado en tu corazón, pero por descuido pecaste, te dejaste contagiarte, se te saltó el switch, ¿qué tienes que hacer? Confiesa el pecado tan pronto como lo hayas cometido. No deje pasar mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque se pueden volver heridas que surgen a menudo. Y entonces va a estar ahí latente. Va a estar ahí ese espíritu que se expulsó, puede regresar como resultado directo de caer en el pecado. Si no se confiesa, si no se aparta, pues entonces tú vas a cometer una y otra vez el pecado. A veces dejamos y entonces ya se nos está volviendo costra. Entonces tú arrancaste contento siéndose un nuevo ser, pero llega un momento que ya no se ve de ese nuevo ser nada. Se ve igual. A la gente le molesta que la critiquen, pero a veces eso es lo que le critican a la gente. Oiga, usted no es que va a una iglesia, oiga, usted no habla de Dios, pero sigue siendo el mismo. Las esposas dicen, siguen siendo el mismo guache de siempre. Sigue siendo el mismo camino. Miren, hombres y mujeres tenemos que ser de testimonio. No permitas que tus sentimientos y corazón se esclavicen otra vez. Sé diferente, marca la diferencia. Y que si no lo confesamos, bueno, Dios te dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso dice Isaías 59:2. Entonces imagínate que tú te ufanas de ser hijo de Dios, pero has permitido que el rostro del Señor se oculte nuevamente de tu vida. ¿Por qué? Porque sigues igual o a veces peor. Por eso arrepiéntete y confiesa. Ten segura la seguridad que el Señor te perdona y te restaura nuevamente. No dejes pasar el tiempo. Pero también en medio de ello, perdona y pide perdón. Todo esto para mantener tu sanidad. Es que cuando nos hablan de ser santos, pues es vivir libres de pecado. Ahora, cuando hablamos de libre de pecado, alguien me decía, pero pastor, ¿tú puedes vivir sin pecar? Lo que yo no puedo vivir es sin arrepentirme y confesar. Porque todos tenemos que ser realistas, todos tenemos que decirnos la verdad. A todos se nos salta el switch. Y tenemos que reconocerlo. Así como dice la gente, no somos perita en dulce. No. Pero sabemos a dónde tenemos que ir. Y sabemos a quién tenemos que acudir. Por eso ser santo es vivir libre de pecado. Pero si tú no puedes perdonar al hermano, ¿qué dice la palabra? Que él tampoco te puede perdonar. Mateo 6:12. Por eso debemos saber la gran importancia que tiene el amor en nuestros corazones. Y cuando tú no perdonas, pues entonces no estás amando. Ahora tenemos que tener claro que ese amor es para todos, incluyendo al que te ofende. Pero también nos tenemos que evaluar, porque muchas veces nosotros nos sentimos los ofendidos, pero cuando vamos a ver, nosotros fuimos los que ofendimos. Muchas veces no nos damos cuenta cuándo empieza, pero sí sabemos dónde termina y las heridas que va dejando. Por eso tú y yo debemos saber perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque los impíos guardan rencor y no alcanzan misericordia. Eso lo dice la palabra. Cuida lo que has logrado. Mantén tu sanidad. Debes repetir el proceso de sanidad cada vez que sea necesario tú mismo. Si no puedes, busca a alguien. Pero siempre tienes que hacerlo. Siempre que Dios te recuerde alguna herida pasada, presente, producida por ti, por algún hermano, por algún familiar, por alguna persona que te haya ofendido, tienes que perdonar. Inmediatamente ve al Señor y confiésale tus sentimientos. Ya no los guardes más. Sé libre. Cuídate y mantén limpia tu vasija. ¿Tú qué haces? Tú vas a la cocina, sirves algo en el vaso, terminas. Algunos lo dejan ahí, otros lo lavan. Pero ¿qué pasa si lo vuelves a usar sin lavarlo? ¿Qué pasa si a ti te sirven un jugo donde ya tomaste, entonces tú qué dices? Pero este vaso está sucio. Pues lo mismo pasa con el Señor. Somos vasijas y tenemos que estar limpias para que el Señor nos pueda usar. De lo contrario, como dice la gente, se contamina. ¿Y qué tal si es un vaso que tiene días sin usarse? Entonces recuerda, tú eres una vasija de Dios. Y Dios quiere usarte limpio. Dios quiere llenarte. Por eso es que debemos vaciarnos todo aquello que no es del Señor para que el Señor nos pueda llenar. Pero también para mantener tu sanidad debes huir de las tentaciones. Es de suma importancia que tú te sepas cuidar. Y de eso habla mucho la Biblia. De las conversaciones dañinas, de caminos que no debemos andar, de las cosas en que debemos pensar o ocupar nuestro tiempo. ¿Qué nos dice la palabra? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero a veces nos gusta tentarlo. A veces te gusta dar lugar al enemigo. Y créeme, nunca es lo mismo ser probado por Dios que ser tentado por el enemigo. Por eso
Aprende a huir de las tentaciones. A veces nos gusta ser quisquillosos, a veces nosotros sabemos cómo sacarle el mal genio a la otra persona. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces tú no sabes en qué puede terminar. Tú no sabes hacia dónde va a llegar. Por una mala palabra, por una mala interpretación. Muchas desgracias hay en la vida. Y no estamos hablando de muertos, yo estoy hablando de divorcio, yo estoy hablando de bravezas, de personas que dejaron de hablar, de familias que no se pueden ver. ¿Todo por qué? Porque no huimos de las tentaciones. Es que conmigo no pueden. No, es que yo manejo las situaciones. Y a veces no nos damos cuenta y las situaciones nos empiezan a manejar de nosotros. Por eso mucho cuidado. Es mejor vivir en paz que crear guerras. Ahora, cuando hablamos de huir de las tentaciones también hay gente que le gusta armar la trifulca y se hace a un lado. Y se gozan viendo pelear a la gente. A veces van a una visita y dejan peleando a la pareja. Ahí me dejó la espinita, deje y ahora arreglamos. Entonces mucho cuidado con todo ello. Matrimonios, la palabra nos dice que somos uno solo en el Señor, entonces no puede haber fisura. Familias, somos familias del Señor, somos familias bendecidas, no puede haber fisura. Es mejor evitar, es mejor arreglar, es mejor perdonar que empezar a cargar esas piedras pesadas. La palabra me ha dicho que nosotros somos águilas y que podríamos volar como las águilas, pero hay águilas que se están arrastrando por sus cargas. Por eso es preferible mantener tu sanidad. Pero también la palabra nos enseña que hay que crucificar la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo estoy leyendo Gálatas 5, 24, 25. Nos dice que debemos crucificar la carne. No satisfacer los deseos de la carne, Gálatas 5, 16. Por eso la única forma para que tú puedas ser santo, para tener esa sanidad en tu mente y en tu corazón, es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Tú lees en los evangelios y Él dice que fue probado en todo. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Salió victorioso. Y a veces nosotros también nos creemos igual. Entonces, no, yo soy fuerte, yo soy fortalecido. Y la diferencia con el Señor es que Él salió victorioso. Muchas veces nosotros no obtenemos la misma victoria. Muchas veces salimos heridos, donde nosotros mismos hemos buscado el problema. Yo te puedo decir algo, siempre tendremos dificultades. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que para nosotros el Señor está presente para ayudarnos a no caer. Por eso debemos confiar, mantener la integridad. Tú y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Debemos tener nuestras vidas en sus manos. Pero para eso tenemos que tener una sanidad. ¿Qué nos dice la palabra? Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11, 14. ¿Cómo estás para el Señor? ¿Has muerto al pecado? ¿Vives para Dios? Mira, no se puede recibir ni mantener la sanidad si no se renuncia total al pecado. Es que es un pecadillo, es una mentirilla. Las illos para Dios son iguales. Para ti es un pecadillo, para el Señor es una iniquidad. Para el Señor es igual, es pecado y listo.
No le pongas cortapisas. No los aminores. Si la palabra dice que es pecado, es pecado. Yo no he encontrado en la palabra de Dios, no la he encontrado desde Génesis a Apocalipsis, no he encontrado los pecadillos, ni los hillos, ni las sillas, ni nada de esas cosas. A mí el Señor me habla de un pecado. Y no lo mide, ni lo pesa, no, nada de esas cosas. Somos nosotros los que hemos creado esas cosas. Por eso, practica la justicia. Ahora, cuando hablamos de la justicia, no la valores. No empieces si la merece o no la merece. Es que tú tienes que hacer lo que te corresponde. No esperes nada a cambio. El Señor es justo y sus hijos también. Si es que en verdad somos dignos representantes de Él. No valen las excusas. Es que es un mandato bíblico que debemos cumplir. Si tú eres santo, apartado para Dios, pues debes practicar la justicia en todo tiempo, en todo lugar y con toda persona. El Señor no nos dice que evaluemos. El Señor no dijo, este se la merece o no se la merece. El Señor nos ha perdonado. ¿O tú crees que merecías el perdón? Sin embargo, el Señor te dio el perdón y te sigue perdonando. Te sigue aguantando como chino pataletudo. Y Él no se pone a decir, no, mire, es que me hiciste una pataleta antier y otra, entonces no, el Señor es hermoso. Por eso practica la justicia del Señor, no la tuya. Pero también debemos adorar y alabar a nuestro Dios. Él se merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Ahora, la gente cree que cuando uno dice adoración es cantar. Adoración es vivir. Alabar es cantar, pero adoración es vivir. Es vivir conforme a la palabra del Señor. Aún en los momentos de tribulaciones, aún en los momentos de angustia, debes vivir la palabra del Señor. El Señor debe ser glorificado por todo. Aún en nuestros problemas debemos expresar nuestra gratitud, pero también nuestra alabanza a Él. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19 que dice, está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tú debes dedicar un momento de comunión con Dios todos los días, con un corazón lleno de gratitud. Empieza a proclamar ese amor, esa misericordia, esa fidelidad. ¿Cuál? La que Dios tiene con nosotros. Le llamamos Padre y no nos comportamos como hijos. Por eso empecemos a agradecerle todo lo que ha hecho. ¿Y saben para qué? Para que el fuego del Espíritu Santo permanezca encendido en nuestras vidas. Es una forma de cultivar ese fuego y de echarle leña para que arda en nosotros. Hay gente que dice, no, mire, es que estoy como desanimado. No, es que yo con el Señor no sé. Ahora sí sabes. Aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Por eso sé agradecido con Dios. El Señor te creó primeramente para que le ames, le adores y le sirvas de todo corazón. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Él tiene cuidado de ti y de mí. Por eso considera todo el amor que el Señor tiene para ti. No tires a la basura su misericordia. No vituperes su palabra. No patees la sangre del Señor. No seas ingrato. Oiga, después de haberte salvado, te limpia, te libera y vuelves atrás. Tienes que examinar muy bien. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Y en alguna oportunidad yo leí este versículo y decían, uy, pastor, no me insulte. No. Acuérdese, nosotros como pastores somos como sastres. Si le queda bien el vestido, póngalo. Por eso lo que la palabra del Señor dice es que tienes que ser agradecido. Tienes que servirle con todo tu corazón. Pero si en algún momento tú has vuelto atrás, ya sabes, segunda de Pedro 2, 21, 22.
Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, también debemos buscar el compañerismo cristiano. Tú no eres una isla, tú no estás separado, tú no eres independiente. Esas no son las características sanas del cuerpo de Cristo. Muchos parecen llaneros solitarios. Se mandan solos, caminan solos. Muchos saltan de iglesia en iglesia. Muchos están buscando al Espíritu Santo por todo lado y no lo han visto interiormente. ¿Y sabe qué es lo más triste? Muchos no se sujetan a ninguna autoridad. Eso se llama rebeldía. No es lo que el Señor Jesús desea para su iglesia. Pues en su corazón solo hay este deseo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. Entonces tenemos que evaluarnos. Porque es que la palabra de Dios lo confirma, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 25, 27. Esto nos muestra que somos miembros de un mismo cuerpo y por lo tanto debemos preocuparnos los unos con los otros. No nos debemos condicionar, aceptar a unos sí y a otros no. Es que el amor de Dios es aceptar a todos por igual. Si no actuamos de esa manera, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a provocar heridas? ¿No vamos a dañar a las personas? Por eso debemos buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, todos somos la iglesia. ¿Unidos en dónde? En el Señor. Por eso hay que cultivar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 25. Es que el amor, es que el gozo, es que la paz, es que yo soy serio, es que no me aguanto. No, es que paciencia, eso no lo tiene nadie. ¿Bondadoso? No, pues yo porque voy a ser bondadoso. Pues yo sí tengo fe, pero yo mansedumbre no tengo. A ver, para eso está la palabra de Dios. Lo que nos dice la palabra es que el fruto del Espíritu Santo debe abundar en tu vida y en mi vida como un testimonio. ¿De qué? De la transformación que vivimos en Cristo. Todos debemos confiar que esto es posible porque la palabra de Dios nos ordena caminar en el Espíritu. Y si tú caminas en el Espíritu vas a ver ello. Pero si tú caminas en la carne jamás vas a tener ninguno de ellos. Dios nunca está ordenando algo imposible. Autoevalúate. ¿Qué fruto te hace falta? Cuando algún fruto hace falta es que esa área de nuestra vida no está en Dios. Entonces evaluemos los frutos. Tenemos que ser humildes en el Señor. Tú y yo nos debemos someter total al señorío de Cristo. Mire, a veces vemos los niños que ellos se van midiendo qué tanto han crecido. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, irnos midiendo en el crecimiento del Señor, en las relaciones con los demás, en las relaciones con aquellas personas que te han hecho daño. Comprueba si han mejorado las relaciones. Ahora yo no te estoy diciendo que es que tienen que ser los íntimos amigos, no. Pero por lo menos debes tener una relación de paz. No solo con aquellos que te caen bien, sino con todos. Ahora, ten en cuenta, tú muchas veces sales a decir lo que a ti te han hecho, pero tú has evaluado lo que le has hecho también. Tú a veces has herido a las personas, a esas o a otras. Por eso aprende todos los días a rendir al señorío de Cristo. Rinde tus sentimientos, rinde tu pensamiento, rinde tu voluntad. Pídele ayuda a Dios para que tus relaciones con los demás mejoren. Y si vuelves a caer en resentimiento contra la misma persona, oiga, vuelve a realizar un proceso de sanidad, pidiendo ayuda al Espíritu Santo.
para que Él te traiga amor suficiente para no volver a lo mismo. Somete a Dios tu vida. Empieza a caminar en las victorias del Señor. Dios tiene para ti la victoria. No hay nada mejor que ser guiados por el Espíritu Santo. Mira, mantén tu sanidad. No peques más. Cuida tu corazón. Busca cada día más la presencia del Señor. Él jamás nos defrauda. Cada uno de nosotros debemos buscar la restauración. No solo en esa comunión con Dios, sino también con las demás personas. Perdona y pide perdón. Cada vez que tú lo hagas, le darás un golpe al orgullo, a la soberbia y aprenderás el camino de la humildad. Por eso, vivir en santidad implica muchos sacrificios, pero vale la pena. Tu vida está más segura en manos de Dios. No importa las luchas, no importa las pruebas en el camino. Cristo te ama, murió por ti. Y lo más importante, se merece que tú vivas en sanidad. Sana para poder vivir en santidad. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque una y otra vez nos recalca, Señor Padre misericordioso, que nuestro corazón debe estar sano, nuestra mente debe estar sana, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, Señor, deben estar crucificados. Papito Dios, hoy queremos, Señor Padre misericordioso, como dice Pablo, menguar en nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Papito Dios, queremos estar a la altura de Cristo, pero muchas veces tenemos que reconocer que como Juan no somos dignos ni siquiera de amarrar su calzado. Por eso, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, sabiendo, Padre misericordioso, que en este camino que hemos emprendido de esa sanidad interior, Padre misericordioso, es tanto el trabajo que tenemos que hacer. Papito Dios, sabemos que tú haces milagros, Padre misericordioso, pero también sabemos que debemos entregar cada área y lo que hay en cada área de nuestras vidas. Padre bueno, necesitamos esa sanidad, Señor, para poder vivir, Señor Padre misericordioso, el gozo de tu palabra, el gozo de andar en ti, el gozo de caminar en tu mano, el gozo, Padre misericordioso, de ser parte de tu familia. Papito Dios, gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, ser hijos. Padre misericordioso, pero sabemos también que debemos caminar, Señor, con una mente libre, Padre misericordioso, con un corazón libre, Señor, para adorarte, para glorificarte en todo momento y en todo instante de nuestra vida. Papito Dios, que nuestro testimonio, Señor, llegue a ser tal, Padre misericordioso, que muchos quieran conocer el Dios con el que nosotros caminamos. Que muchos quieran, Señor Padre misericordioso, sanar su caminar para tomarse de tu mano. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y caminemos en sanidad, porque eso nos llevará a caminar en santidad. Si quieres comunicarte con nosotros, ahí tienes el WhatsApp, ahí tienes el Messenger, y caminemos realmente en el Señor. Tú y yo somos hijos de Dios, pero seamos esos hijos preferidos del Señor, porque obedecemos, damos testimonio y tenemos compromiso. Buena noche, el Señor los bendiga.